Textos. Muy buenas noches, estimados amigos. Pues estamos hoy terminando, mañana viernes termina una semana que ha estado marcada definitivamente por este brote del coronavirus que ha convertido en pandemia, según la información que dio la Organización Mundial de la Salud hace 2 días. Y esto pues ha generado, de por sí ya había preocupación, y esto ha generado pues una alerta mundial. El día de hoy yo creo que seguimos con este tema. Tengo el gusto que me acompañe nuestra amiga Enriqueta Burelo, aquí en Ultimátum. Pues buenas noches, Ricardo. Pues sí, continuamos con este tema que ha estado presente toda la semana, porque a medida que pasan los días, pues en México nos preocupamos, ¿no? ¿Cuál va a ser la actitud de las autoridades sanitarias? ¿Cuál va a ser el liderazgo que va a asumir el presidente frente a este tema? Ya en Tuxtla hoy se vieron algunas compras de pánico, ya no hay vitamina C, ya no hay cubrebocas, ya no hay gel en muchas farmacias. Por ejemplo, la UNAM también ya hizo un comunicado sobre la actitud que debe prevalecer dentro de la UNAM. Suspendieron los eventos masivos, indicó el rector que debe haber un responsable por cada escuela y facultad, cómo se deben abordar las ausencias de alumnos y de docentes. Insistió mucho en clases a través de las nuevas tecnologías, ¿verdad? En caso de que el problema se agrave. ¿Estamos preparados en México como China para hacer un hospital de la nada? ¿Tenemos los suficientes recursos económicos? ¿Tenemos las reservas? ¿Están allí o ya no están? El presidente dice que no nos preocupemos, y luego el subsecretario de Prevención, y es un título mucho más largo, el subsecretario de Salud. Del subsecretario de Salud, ¿verdad? Gatell, que es su apellido. Él llama también que no politicemos el coronavirus. Pero ¿qué implica no politizar? No pedir información, no exigir información real de lo que está pasando. ¿Qué implica para ellos politizar o no el asunto, no? Yo creo que por lo que está ocurriendo da la impresión, de hecho ha sido una semana y coincidió con el arranque de nuestro programa, ¿verdad? De que el tema del coronavirus ha estado presente, nos ha hecho que nos olvidemos de otros temas que habían estado en la agenda nacional. Ya el tema del avión presidencial pasó a un segundo punto, incluso casos que nos duelen mucho a nosotros como la violencia igual, por supuesto, y esto fue una parte fundamental en el caso de México, la gran manifestación del Día de la Mujer tuvo su relevancia, que estuvo también marcado por el coronavirus, y muchas mujeres fueron a marchar con sus tapabocas y cuidando su salud. Pero después de eso, arrancamos la semana con un lunes terrible, una caída en Wall Street, que se reflejó en una caída económica en la Bolsa de Valores de México, y una devaluación del peso el lunes. El martes como que tuvimos un pequeño respiro, parecía que las cosas se iban a estar mejorando, pero luego el miércoles y jueves, con el anuncio de que ya el coronavirus se estaba convirtiendo en una pandemia, pues definitivamente ya nos enfilaron a un panorama, como tú bien dices, prácticamente incierto. La gran pregunta, y creo que tienes mucha razón en ese sentido, es, y desespera, y creo que el día de hoy al presidente López Obrador fue interrogado al respecto en la famosa mañanera, ¿qué están haciendo las autoridades? Porque llama la atención que el secretario de Hacienda como que ha asumido posiciones del secretario de Salud, y él es el que se ha encargado de decir que hay recursos, que va a haber abasto de medicamentos, y de que las autoridades sanitarias de nuestro país están preparadas para enfrentar el problema. Por el otro lado, el que es secretario de Salud no abre la boca, y en su lugar aparece el subsecretario, que es epidemiólogo,
pero se han limitado a darnos un panorama sobre cómo van los casos y cómo va el avance de este virus a nivel mundial. Esto contrasta definitivamente con acciones fuertes que, como hemos visto en la prensa, se han tomado en Italia, se han tomado en España, y bueno, la más reciente y que impactó también en la economía, la decisión del presidente Trump de suspender los vuelos a Europa. En el caso mexicano, Jiménez Espriu también ya salió a declarar que no hay problema en los aeropuertos, ¿verdad? Que se van a seguir ciertos protocolos, pero no se van a suspender los vuelos. El impacto para la economía mexicana, que estaba ya de por sí, ya sentíamos los mexicanos, y que lo hemos estado sintiendo desde que arrancó la administración del presidente López Obrador, de una caída en la economía, de una cierta depresión, con este golpe, las expectativas que ya eran bajas, o sea, del 2% original que había planteado el gobierno mexicano, después se hizo una reevaluación a finales del año pasado, y entonces se estableció que solamente se iba a alcanzar un crecimiento del Producto Interno Bruto de 1.2%, y la última cifra que le da una casa financiera, la estimación es de que apenas vamos a alcanzar el 0.6%. Ante este contexto, a mí me da la impresión, y ojalá me equivoque, de que tal parece que el gobierno mexicano las autoridades mexicanas están deteniendo hasta donde les sea posible el tener que declarar medidas de emergencia, como cancelar vuelos y cerrar las fronteras, porque saben perfectamente que una medida de este tipo impactará aún más a la economía. Yo creo que es en el fondo esa pausa que para muchos mexicanos nos desespera, ¿no? Esa calma desesperante. Esa calma chicha, como decimos en México. Donde parece que no está sucediendo nada, y lógico, pues no nos conformamos con que nos digan que la mayoría de nuestros casos de coronavirus son importados y que se están resolviendo bien. Así es, porque finalmente los pocos casos que hay en México, que es lo que se sabe, pues llegaron a través de la vía aérea. Por ejemplo, un trabajador de la Volkswagen que estuvo en Italia, pero ese trabajador estuvo en contacto con varias personas que también llegaron en el avión. ¿Y qué pasa con todas esas personas con las que él estuvo en contacto, no? Porque además el virus, por llamarlo de alguna manera, pues tarda en manifestarse, tarda creo que como 10 días, entonces podrá haber muchas personas, ¿verdad?, que esté ahí latente el virus, y de un momento a otro puede desencadenarse la enfermedad en sí, ¿no? Y sin embargo, también el presidente dice, de 10 personas, 8 van a estar enfermas, ni siquiera se van a enterar. Va a ser muy leve, ¿no? Pero esas 8 que van a estar enfermas, que ni siquiera se van a enterar, pues son portadores. Claro. Son portadores con patas, ¿verdad? Que van por todos lados, que circulan y que pueden infectar a otras personas. Y las otras personas sí pueden manifestar, dada su condición física, porque está atacando más a personas de la tercera edad, sí. De personas, por ejemplo, en China se vio que personas que tienen diabetes, ¿verdad?, que tienen enfermedades crónico-degenerativas, son en las que más impactado el virus, ¿no? Y ahora la pregunta que creo que todos nos hacemos es, ¿qué va a suceder? ¿Cómo va a estar la próxima semana? Las autoridades señalan que el pase de la primera fase, que es el portador que viene de fuera, individual, a la fase 2, donde ya es un contagio comunitario, podría darse entre el día 20 y 30 de marzo. Por supuesto, pues eso a todos nos ha espantado, ¿no? Eso se ha reflejado inmediatamente en que por sí ya... Como aquel anuncio del fin del mundo, ¿no? Por sí ya había escasez de gel antibacterial y escasez de cubrebocas,
y ahorita ya empiezan a darse lo que se llaman compras de pánico y la gente está bastante preocupada. Me da curiosidad porque, o me llama la atención que, por ejemplo, en Estados Unidos tengo entendido que ya están tomando las empresas, el gobierno mismo ya emitió recomendación, aparte de la decisión así tajante de Trump de que se van a suspender los vuelos de Europa, salvo Gran Bretaña. Ya las empresas están tratando, bueno, y la suspensión de eventos masivos. Aquí en México, por ejemplo, solo el tianguis, ¿no? Se suspende solo el tianguis de Acapulco, pero además se suspendió por algo muy evidente, porque seguramente iba a ser un evento vacío. Los grandes compradores de nuestros paquetes turísticos son los europeos, son los italianos, son los estadounidenses y seguramente no iban a estar presentes. Entonces yo creo que dijeron, nada más vamos a ir los organizadores a tomar el sol y a tomar ahí el aperitivo, y va a ser un fracaso. Sin embargo, no sucedió así con la convención bancaria que se realizó, y entonces lo que puede pensarse es de que en Estados Unidos ya están tomando medidas de que la gente no tiene que ir a trabajar, ya tiene que trabajar desde su casa, el famoso trabajo a distancia. En Italia, pues tú lo sabes, estamos observando que se están tomando medidas extremas de que se evita que las personas, si no tienen por qué salir de su casa, no salgan, si no tienen que viajar interregionalmente, tampoco lo hagan. Así es. Y aquí creo que por segunda vez la sociedad civil le está ganando la partida al gobierno. Y bueno, ya estamos observando la noticia de hace rato que el Tecnológico de Monterrey ya tomó cartas en el asunto y le dijo a sus alumnos, van ustedes a trabajar desde sus casas, ya no tienen vía el internet a distancia. La universidad creo que también va a hacer lo mismo. Y bueno, mientras las autoridades siguen con su exceso de optimismo, creo que muchas empresas y la sociedad civil ya está tomando cartas en el asunto para, digamos, autodefendernos de esta pandemia. Sí, uno quisiera ser optimista, ¿verdad? Y pensar que el coronavirus, porque también dicen que como ya no es invierno en México, ¿verdad? Y la mayor parte de México, pues son climas bastante calurosos, ¿no? Con algunas excepciones, pues el coronavirus se va a dificultar su reproducción. Bueno, pero no podemos cifrar nuestro optimismo en situaciones como ese tipo, ¿no? Y entonces tenemos que tomar otras medidas, pero yo creo que mucha gente también está preocupada por su economía personal, ¿no? Por ejemplo, les dices a los albañiles no salgan de su casa, ¿no? ¿Y qué dinero llevan a su casa? Por lo menos el trabajador de gobierno pues va a recibir su quincena, esperemos, ¿verdad? Que no haya recortes o que no haya otro tipo de cuestiones que interfieran en la certidumbre laboral, ¿no? De los que trabajan en gobierno. Por ejemplo, las fábricas y otras empresas que vean afectada su economía por el coronavirus, ¿les van a pagar su salario completo a sus trabajadores? Yo creo que también esa incertidumbre laboral, esa incertidumbre que tu salario llegue, tiene preocupadas a muchas personas en México, ¿no? Porque también hay comentarios al respecto en Italia y en España sobre la cuestión laboral, ¿no? Los que tienen trabajos eventuales también están preocupados, ¿no? O la suspensión de clases, ¿no? La suspensión de clases, finalmente los cuidados están a cargo de las mujeres, ¿no? Y entonces las mujeres son las que se van a ver enfrentadas al cuidado de los hijos. Esperemos que también los hombres cooperen en este cuidado. Claro que sí. Y si se enferman los mayores de edad de la familia, son las mujeres quienes los cuidan, son las hijas, aunque haya hijas e hijos, regularmente son las hijas quienes se encargan del trabajo, ¿no? Del cuidado. Una española manifiesta que ella le encargaron, ya va a hacer teletrabajo, ¿no? Pero tiene niños chicos que ya no van a ir a la escuela. Y dice, no los puedo dejar con los abuelos, porque los abuelos son los que primeros, las personas mayores
son las primeras que han sufrido la debacle causada por el coronavirus. Entonces imagínate, los abuelos enfermos y los niños ahí, entonces se está creando en España esa sensación, ¿no? Y aquí en México, ¿qué? En Chiapas, ¿qué, verdad? Sí, yo creo que la gran pregunta es cómo puede esto afectarnos. Definitivamente no se trata de tener una posición alarmista. Creo que están muy claras pues cómo se comporta este virus. De hecho, se ha reiterado de que afecta, como tú bien lo señalas, a las personas de la tercera edad principalmente y aquellos que tienen sus defensas bajas, ¿no? Por supuesto, ante esto, pues la recomendación es no exponerse. En la medida de lo posible, evitar salir de casa, seguir las recomendaciones que se han hecho de que si a una persona tiene tos o tiene síntomas parecidos a la gripe, pues inmediatamente acudir al médico para que si está infectada de coronavirus por cualquier cosa, pues no ponga en riesgo a su familia, no ponga en riesgo a su entorno, y que esté bajo una vigilancia médica, y que se tiene entendido que después de ciertos días, si la persona tiene suficientes defensas, la enfermedad, ¿no?, el padecimiento pasa, ¿no? Pero digamos, ¿tú cómo has sentido que nos ha llegado esta ola de temor, de incertidumbre, diría yo más, ¿no?, ante la posible llegada del coronavirus, el anuncio que se da todos los días, desde la mañana, escuchamos cuántos casos hay? Ahorita ya la última cifra es de que son 12, ayer eran 11. Que ya hay uno en Nuevo León, ¿no? Sí, y seguramente mañana habrá más. Sí. Pero en Chiapas, ¿cómo lo has sentido? Fíjate que a través de los chats es curioso, ¿no? Somos los mexicanos, no sé si somos optimistas, valemadristas o qué, ¿verdad? Yo sí veo preocupación en los chats, pero todavía hay un cierto nivel de optimismo, ¿no? Y lo que se comparte son medidas médicas alternativas, por ejemplo, que si el agua caliente con limón, que debes tomar agua caliente con limón en la mañana, ¿no? Que si tal remedio casero es efectivo para el coronavirus, ¿verdad? Para atacar el coronavirus, que si debes de mantener limpio tus espacios donde trabajas, el lavado de las manos. Hasta ya hicieron 2 memes donde se señala que el lavado de las manos debe durar lo que dura El violador eres tú, ¿verdad? Y otro de una canción de Selene, ¿no? Ese es el humor con el que enfrentamos en México este tipo de situaciones. Pero todos los días es la constante de estar preguntando si hemos sabido más del tema, qué es lo que pasa, pero sí hay cierta, como que no se sabe, ¿verdad? Ese es el problema, que hemos reaccionado todavía de esta manera porque como las autoridades no dan ninguna señal, pues todavía hay un grupo de población que tiene cierta confianza, pero ya se ha empezado a repartir también entre los chats este mensaje de la UNAM de que dice que entre el día 20 y 30, ¿verdad? Entre 20 y 30 ya se van a empezar a ver la evolución del coronavirus en posibles casos, ¿no? En posibles casos, y bueno, aquí en posibles casos, hasta sí. Ahorita, al menos en Tuxtla Gutiérrez, lo más que yo he observado es de que en ningún lado encuentras gel, al menos en las farmacias hace buen rato que está agotado, cubrebocas igual, ¿verdad? Pero todavía no se siente esa tendencia de miedo, ¿no? De miedo y de desabasto en las tiendas. Aparte de que las noticias que han llegado de que es un virus que no se reproduce tan fácilmente en las zonas calurosas, como que nos da un poquito de esperanza de que aquí no vamos a estar nuestra defensa. que no vamos a estar tan afectados.
Y bueno, pues hay que esperarlo, cómo va a suceder esto. Lo que sí es que en cuanto ya se empiezan a tomar medidas más fuertes, como suspensión de vuelos y cosas por el estilo, esperemos que no lleguemos a puntos tan graves como los que están padeciendo en España, en Italia, en la Unión Europea, pues iba a ser un golpe para nuestra economía bastante fuerte, ¿no? Así es. Incluso hay desabasto, tengo entendido, las gentes que trabajan con productos chinos ya están sintiendo que falta esa mercancía y hay que estar más que nada en dos sentidos, ¿no? Preparados desde el punto de vista económico y por supuesto cuidando nuestra salud. Y también hubo una declaración de un secretario, no sé si fue del propio presidente, que mencionaba que era una oportunidad del coronavirus, que el hecho de que China estuviera pasando esta crisis, ¿verdad?, de manufactura, también China podía voltear hacia México, porque hay mano de obra barata, ¿verdad? Y que pudiera ser nuestra oportunidad. Así es. Y bueno, fíjate que mientras está pasando todo esto del coronavirus y el coronavirus ha acaparado las primeras planas de los periódicos de todo el mundo, lógico, las primeras planas de los periódicos nacionales, los noticieros y demás, aquí en México, no sé si te enteraste, ya está avanzando lo de la legalización de la marihuana. Así es. El día de ayer creo que en lo general ya se aprobó, apoyo total de los morenistas, rechazo de los panistas y el PRI, que otro priista ahí. El PRI mejor prefirió abstenerse, pero yo creo que ya es un hecho que hasta donde sea el límite que impuso la Suprema Corte de Justicia para que ya se decrete la ley que va a permitir el uso, comercio y distribución de la marihuana es el 30 de abril, si no estoy mal. Así es, ya hay cierta cantidad que tú puedes portar, ¿no? Patricia Mercado, que ahorita es senadora por el Movimiento Ciudadano, era uno de sus temas desde hace como 15 años, ¿no? Cuando desde la sociedad civil impulsaba la legalización de la marihuana. Muchos lo hacen también en el sentido de que piensan que de esa manera pueden contribuir a bajar el índice de violencia del narcotráfico, ¿verdad? Del crimen organizado. Pero desafortunadamente ahorita ya hay otras sustancias que son compuestos químicos, ¿no? Que también están en el tráfico no solo es la marihuana, ya hay otro tipo de productos, ¿no? Mucho tiempo también se adujo que el uso legal de la marihuana con fines médicos, ¿no? Inicialmente fue así como sí, el uso con fines médicos, ahora ya es también con fines lúdicos, recreativos, ¿no? Pero hay mucha desconfianza todavía porque tienes que registrarte. Si tú eres de las personas que consumes mota, como se le dice popularmente, pues con cierta frecuencia, va a haber un registro. ¿Tú crees que las personas que lo hacen eventualmente, como cada muerte de un obispo, van a quererse registrar? Por supuesto, no se van a registrarse. Y los que se registren les va a dar temor que los tengan ahí dentro de un registro de personas, ¿verdad? Con un comportamiento criminal para algunos, ¿no? Y también hay mucho miedo, ¿no? De que, por ejemplo, de que tú vayas con tu bolsita y la cantidad legal que te toca. Ahorita. Aunque te toca ahorita, ¿verdad? Y que de todas maneras te metan a la cárcel, porque creo que si te agarran, tienen que pasar por todo el procedimiento hasta que comprueben que tú estás, yo creo que no sé si dentro del padrón, como que todavía hay muchas dudas. Bueno, ahorita hay ese debate entre como que está legalizado el aspecto del consumidor y está
castigado la venta y lo que podría ser el narcotráfico, ¿verdad? Y como que está ese debate firmes. Ahorita ya con el nuevo proyecto lo que prácticamente es que lo liberan, porque ya se va a permitir la producción, distribución y consumo de la marihuana. Eso es lo que se está debatiendo. Me llamó mucho la atención porque mientras estamos todos preocupados por el coronavirus, en el Senado de la República está avanzando esta iniciativa prácticamente desapercibida, ¿no? Curioso porque, pues, en el caso de la marihuana, una historia curiosa, cumplimos prácticamente 100 años desde que se prohibió, muy ligada a la historia de nuestro país. Acuérdate de la canción de la cucaracha, que se la cantaban los ejércitos villistas a Victoriano Huerta, que decía que la cucaracha ya no puede caminar porque le falta marihuana que fumar, y se referían a Victoriano Huerta, que tenía fama de que le gustaba echarse ahí sus toques de mota. Bueno, y creo que había un grupo consumidor en el país, ¿no? Se decía que eran los soldados. Me acuerdo que las abuelitas decían, sí, eran los soldados son los que fuman. Y después son los que fuman marihuana, ¿verdad? Se populariza en los 60 y 70 con el movimiento hippie, prácticamente toda nuestra generación. Así es, la música. Los baby boomers es los que vuelven a sacar el tema de la marihuana. Después hay se aplaca un poquito, y como tú cuando bien entra señalas, Travolta, ¿sí? Cuando entra Travolta y los bien vestidos, ¿no? Creo que también hasta la música y los artistas tienen un fin político, ¿no? Así es. Sí. Y después en el 2001 empieza este movimiento a favor de la legalización. Patricia Mercado con el México Posible. En México Posible, sí, era uno de los... Lo retoma como lema de campaña, después Así como es. lema, y después Vicente Fox mete la iniciativa y se logra manejar hacia temas, para fines medicinales. Viene después prácticamente todo lo que llevamos de este siglo, de esta administración y de este siglo, todo con el debate sobre la cuestión de la marihuana. Esto se da paralelamente a lo que sucede en Estados Unidos, donde también hay Washington, Colorado legalizan la droga. Y bueno, yo creo que es un tema que vamos a tocarlo nuevamente, viendo en qué termina esta legalización, que yo creo que ya es un hecho por días, que se va a dar en el Congreso estadounidense. Ya hay unas gotas y unas pomadas que se llaman CBD, que ya están a la venta, que se hacen a partir de la marihuana, pero se les extrae la cuestión alucinógena. Se usa mucho para cuestiones de relajación, para temas de depresión, para dolores. Ya está la venta. Pero yo creo que más allá del aspecto medicinal y del aspecto farmacéutico, el aspecto económico. Legalizar ¿sí? La marihuana para el gobierno de López Obrador va a significar generación de dinero, más impuestos, y sobre todo legalizar el trabajo de muchísimos campesinos, los famosos marihuaneros, que ahorita trabajan en forma ilegal y que caen fácilmente en la cuestión de la delincuencia, independientemente de que esto también va a llevar a replantear muchos casos de personas que están en la cárcel por estar traficando ciertas cantidades de la droga. Un tema interesante que pues lo vamos a ver la próxima semana. Estimados amigos, nos invitamos a que la próxima semana nos sigan viendo aquí en Ultimátum. Seguramente tendremos nuevas noticias sobre el coronavirus y volveremos a tocar esos aspectos de la realidad mexicana que por la pandemia han quedado aparentemente opacados. Y afortunadamente, yo quería agregar algo más, se aprobó la violencia política como delito. Buen tema para la próxima semana. Muy buenas noches. Buenas noches. Contextos.